Buenas noches. Soy Ernesto, chofer de una empresa de mudanzas que recorre todas las semanas la autopista 150D de Puebla a Orizaba. Llevo 12 años sobre el asfalto y siempre he dicho que el motor de un diésel late más fuerte que mi propio corazón. Nunca me costó manejar de noche. La banda sonora de las llantas, el rugir constante bajo los pies y la negrura que envuelve todo con un silencio casi religioso me dan paz. Pero lo que viví hace un par de meses cambió la forma en que miro cada espejo y cada curva. Aquella madrugada venía de regreso a Orizaba con un cargamento de muebles y enseres. A eso de la 1 paré en El Tejocote, una fondita pegada al acotamiento, donde el café se sirve aguado pero hirviendo. Mientras la dueña rellenaba mi taza, un mecánico de grúa con la camisa impregnada de grasa se sentó a mi lado y me lanzó la pregunta clásica: ¿vas a pasar por el kilómetro 242? Sí, de corrido, respondí sin pensarlo. Él soltó una risa seca y bajó la voz. Pues cuídate del niño sin reflejo. Los locales dicen que aparece justo en la curva del puente viejo. Si lo ves y no te detienes, tu tráiler se queda sin frenos. Hice un gesto incrédulo. Uno escucha tantas historias que aprende a sonreír sin engancharse. Sin embargo, algo en la mirada del mecánico me creó un cosquilleo incómodo. Pagué, agradecí y retomé la ruta. Poco después de incorporarme a la autopista, distinguí un bulto en la orilla, iluminado de refilón por los faros. Era un muchacho de unos 20 años, mochila pequeña y chamarra clara, agitando tímidamente la mano. La llovizna empezaba a mojar el parabrisas y el reloj marcaba casi las 2. Frené. Soy Leonardo, dijo al subir. Mi moto se averió. Solo necesito llegar al entronque de Maltrata. Su voz sonaba temblorosa, pero más por la noche fría que por miedo. Le ofrecí un café de termo. Aceptó y dio un sorbo largo. Conversamos sobre música de carretera, la inflación de los combustibles, tonterías para espantar la modorra. Cuando pasamos el kilómetro 240, el aire inside del camarote se enfrió de golpe. El desempañador no daba abasto. Leo se abrazó el pecho. ¿Siempre hace tanto frío aquí?, preguntó. Antes de contestar, vi en el retrovisor una silueta diminuta junto al asiento del copiloto. Un niño con overol oscuro y camisa blanca, apenas iluminado por el cuadro verde del tablero. No pude verle el rostro. Parpadeé y la imagen se deshizo como humo. Preferí callar. Pensé que había sido un reflejo de los faros traseros de algún auto invisible. El tramo del puente viejo estaba en reparación, flanqueado por conos naranjas y señalizado a 40 kilómetros por hora. Reduje la velocidad. La llovizna se volvió aguacero y el limpiaparabrisas golpeaba al doble. De pronto, Leo soltó un grito ahogado y estiró el brazo. ¡Ahí! ¡En medio de la curva! La luz alta pegó sobre un niño parado en la línea blanca, descalzo, empapado. Sus ojos parecían vacíos, negros. Instinto puro. Metí freno y volante. El tráiler patinó, vibró la carga, pero logré orillarme sin volcar. ¿Lo viste?, balbuceó Leo. Sí, respondí con la garganta seca. Miré por los espejos. Nada. Ni rastro del niño, ni pisadas en el charco. Solo la cinta mojada reverberando bajo la luna oculta. Respiré hondo y retomé la marcha, esta vez a paso de tortuga. El puente viejo desemboca en una bajada larguísima. Apenas pisé el acelerador, el indicador de aire se desplomó y el pedal de freno se endureció como piedra. El tráiler comenzó a tomar velocidad a pesar de la carga. Sentí el peso tirando hacia el abismo de la pendiente. «No frenan», dije, jalando el freno de motor. El tablero se volvió un festival de luces rojas. Leo se aferró al tablero mientras yo bombeaba el pedal con toda mi fuerza. Nada. Entonces, al girar la cabeza, lo vi. El mismo niño sentado sobre la litera, pies colgando, balanceándose como si disfrutara una hamaca. Tenía la piel ceniza, la camisa pegada.
Donde debía haber ojos, solo había brillo húmedo. «Te vi en el espejo hace rato», murmuré, más para mí que para él. Mi mente recordó el consejo del mecánico. Si lo ves y no te detienes, tu tráiler se queda sin frenos. Ya lo había visto, y aquí estaban las consecuencias. Di un golpe a la bocina para advertir al tráfico, y casi por instinto, apagué todas las luces interiores. El niño se desvaneció. En el mismo segundo, escuché el silbido del aire comprimido regresar, y el pedal cedió. La presión volvió a rango verde. Pisé freno con toda el alma y la unidad se detuvo, dejando marcas negras en el asfalto. Leo y yo bajamos bajo la lluvia. El agua nos escocía en la cara por lo fría. Revisé cada línea del sistema neumático con la linterna. Intacto. Ni una fuga, ni un fusible quemado. Él repetía que vio al niño, que sus ojos parecían 2 agujeros hacia ninguna parte. Cuando logramos calmarnos, juramos no decir palabra durante el resto del trayecto. Llegamos al entronque de Maltrata al amanecer. Leo bajó pálido, agradeció con la voz quebrada y se perdió en la caseta de cobro. Al entregar la unidad en la base, el supervisor notó mi cara y preguntó si me había topado con las obras. Le conté lo esencial, sin mencionar fantasmas. Él asintió con gravedad. Ese crío fue real. Murió atropellado hace años por un tráiler sin frenos. Dicen que el chofer no pudo detenerse porque el sistema se vació al instante. Desde esa noche, cada vez que mi ruta incluye el kilómetro 242, me detengo 1 minuto antes de la curva, salgo, camino bajo la lluvia o bajo el cielo claro, y dejo un cochecito metálico sobre el guardarrail. Es mi forma de recordarle que lo vi, que me detuve, y de rogarle que sus ojos vacíos no necesiten volver a reflejarse en mis espejos. Espejismo de las 50. Buenas noches, me llamo Ricardo y he sido trailero por casi 30 años. La mayoría de ellos recorriendo las interminables carreteras de Estados Unidos. He visto de todo, o eso creía. Desde tormentas que parecían el fin del mundo hasta accidentes que te helaban la sangre. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví en la Ruta 50, esa que llaman la carretera más solitaria de América, atravesando Nevada. Era una noche de julio, un calor sofocante incluso pasada la medianoche. Llevaba horas sin cruzarme con un alma, solo la línea amarilla devorada por mis faros y el zumbido monótono del motor. Mi esposa, Carmen, me había llamado hacía un par de horas, preocupada como siempre. Le dije que todo estaba bien, que llegaría a Reno por la mañana. La verdad, empezaba a sentir el peso del cansancio, esa modorra que te nubla el juicio. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, en el horizonte plano y oscuro, unas luces parpadeantes. No eran de un coche, eran más bien como fogatas o algo así, pero se movían de forma extraña, errática. Pensé que quizás eran otros camioneros parados o algún campamento. A medida que me acercaba, las luces parecían danzar, elevarse y caer. El aire acondicionado del camión pareció perder fuerza, y un frío antinatural comenzó a filtrarse en la cabina, a pesar del calor del desierto. La radio, que había estado muda durante horas, de repente empezó a emitir estática, y entre los chasquidos creí escuchar susurros, palabras ininteligibles. Apagué la radio, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Las luces estaban ahora más cerca, a un lado de la carretera. No eran fogatas, eran figuras, altas, delgadas, como si estuvieran hechas de la propia oscuridad del desierto, pero con esos ojos brillantes que eran las luces que había visto. Se movían de una forma incorrecta, como si sus extremidades se doblaran en ángulos imposibles. Intenté racionalizarlo. Es el cansancio, Ricardo, me dije. Estás viendo cosas, pero el frío era real. El olor acre, como a ozono y a algo más, algo metálico y orgánico a la vez.
también era real. Pasé junto a ellas. No se giraron para mirarme, pero sentí sus ojos, si es que eran ojos, clavados en mí. Eran 7, quizás 8 figuras. No emitían sonido alguno, solo esa presencia opresiva. Miré por el retrovisor. Seguían allí, inmóviles, sus luces ahora más tenues. Aceleré, el corazón martilleándome el pecho. De repente, uno de mis neumáticos traseros reventó con un estruendo que me hizo dar un volantazo. Logré controlar el camión y detenerlo en el arcén. Maldije mi suerte. Cambiar una llanta en medio de la nada, con esas cosas cerca. Bajé del camión, la llave de cruceta en mano, más como arma que como herramienta. El aire era gélido. Miré hacia atrás. Las figuras habían desaparecido. Un alivio momentáneo me recorrió, pero fue reemplazado por un terror aún mayor cuando escuché un leve golpeteo metálico, proveniente del interior de mi remolque. Me quedé paralizado. El remolque estaba sellado. Lo había revisado antes de salir. El golpeteo se repitió, más insistente. Luego, un sonido como de algo arrastrándose. No podía ser un animal. La forma en que sonaba era deliberado. No sé de dónde saqué las fuerzas, pero no iba a abrir ese remolque. Me subí a la cabina, arranqué el motor y conduje con la llanta reventada. Despacio al principio, luego más rápido, importándome un bledo el daño que pudiera causar. Conduje así casi una hora, hasta que llegué a una gasolinera iluminada en un pequeño pueblo. Cuando revisé el remolque, con el encargado de la gasolinera como testigo, no había nada, pero la parte interior de la puerta metálica tenía arañazos profundos, como si algo hubiera intentado salir. Y el olor, ese mismo olor acre y metálico, estaba impregnado en la lona. Nunca más volví a tomar la ruta 50 de noche. Y a veces, cuando estoy solo en la carretera y veo luces extrañas a lo lejos, aprieto el volante y rezo para que solo sea mi imaginación. Pero sé que lo que vi esa noche fue real. Y sé que, por un momento, algo de ese desierto intentó venir conmigo. Continuamos con la siguiente historia. La parada olvidada. Buenas noches a todos. Mi nombre es Elena y aunque ahora trabajo en una oficina, durante unos años, para pagarme la universidad, trabajé con mi tío en su pequeña empresa de transportes. Hacíamos rutas cortas, principalmente llevando mercancía agrícola por los estados del Bajío, en México. Esto que les voy a contar me pasó una tarde lluviosa, regresando de entregar un pedido de fertilizantes cerca de los límites de Guanajuato con Jalisco. Mi tío iba conduciendo, yo de copiloto, medio dormida. La lluvia era torrencial y la carretera secundaria por la que íbamos estaba hecha un lodazal. Para evitar un tramo que sabíamos se inundaba fácil, mi tío decidió tomar un desvío, una terracería que, según un viejo mapa, acortaba camino hacia la autopista. «Confía en mí, Elenita», me dijo con una sonrisa. «Conozco estos caminos como la palma de mi mano». Llevábamos quizás media hora por ese camino de cabras, el lodo salpicando hasta las ventanillas, cuando la camioneta empezó a toser y se detuvo. Nos habíamos quedado sin gasolina. Mi tío soltó una sarta de maldiciones. Estábamos en medio de la nada, el cielo gris plomizo y la lluvia sin amainar. No había señal de celular, por supuesto. Después de discutir un rato, decidimos que yo me quedaría en la camioneta y él caminaría de regreso al último cruce que habíamos visto, donde recordaba una choza que a veces vendía gasolina de forma clandestina. Se puso una lona encima y se fue, prometiendo volver lo antes posible. Pasó una hora, luego 2. La lluvia se convirtió en una llovizna fina pero persistente. La oscuridad empezaba a caer. Empecé a preocuparme de verdad. Fue entonces cuando, entre la neblina y los árboles retorcidos por el viento, vi una luz mortecina, un pequeño letrero de madera apenas legible que decía: «Fonda La Milagrosa, comida y descanso». Me pareció un milagro.
¿Cómo no lo habíamos visto al pasar? Quizás con la lluvia. Decidí acercarme. La fonda era una construcción achaparrada, de adobe, con un pequeño portal y una única ventana iluminada. Al entrar, el olor a leña quemada y a guisado me reconfortó. Había unas pocas mesas de madera y al fondo una mujer mayor, regordeta, con el pelo cano recogido en un chongo y un delantal manchado, removía algo en una olla enorme sobre un fogón. «Buenas noches, mija», dijo con una voz sorprendentemente dulce. «¿Qué te trae por estos rumbos tan solitos?». Le expliqué mi situación, la camioneta descompuesta, mi tío que no volvía. Ella asintió lentamente. «Sí, a veces pasa. La carretera es traicionera. Siéntate, te serviré un plato de caldo, te asentará el cuerpo». Tenía tanta hambre y tanto frío que acepté sin dudar. Mientras comía el caldo, que estaba delicioso, noté algunas cosas extrañas. No había más clientes, ni se oía ruido de cocina, aparte del borboteo de la olla. Las paredes estaban desnudas, salvo por un crucifijo de madera oscura y una fotografía antigua, sepia, de una familia muy seria. La mujer no hablaba mucho, solo me observaba con una sonrisa amable pero vacía. Cuando terminé, le pregunté si había visto a mi tío. «Un hombre alto, con sombrero», describí. Ella negó con la cabeza. «Por aquí no ha pasado nadie en días, mija. Estás solita». Un escalofrío me recorrió. ¿Cómo era posible? Entonces, ella me ofreció que me quedara. «Tengo un cuartito atrás. Puedes pasar la noche. Mañana, con la luz del día, todo se ve mejor». La idea me aterró de repente. Había algo en su insistencia, en la quietud del lugar. «No, gracias», dije, levantándome. «Debo volver a la camioneta. Quizás mi tío ya regresó». Le ofrecí pagarle el caldo, pero se negó. «Es cortesía de la casa para los viajeros perdidos», dijo, y su sonrisa se ensanchó un poco más. Salí de la fonda casi corriendo. La llovizna había parado, pero la noche era oscura como boca de lobo. Cuando llegué a donde debía estar la camioneta, no estaba. El camino seguía, pero no había rastro de ella. Desesperada, empecé a gritar el nombre de mi tío. Solo el eco me respondía. Llorando, volví sobre mis pasos hacia la fonda, pensando que quizás me había equivocado de camino. Pero donde antes estaba la Milagrosa, ahora solo había un claro entre los árboles, cubierto de maleza, y los restos de unos cimientos de piedra muy antiguos, como si allí hubiera habido una construcción hacía muchísimos años, pero no recientemente. No había luz, no había sendero, nada. Caí de rodillas, aterrorizada y confundida. Me había vuelto loca. Había soñado la fonda, el caldo, a la mujer, pero aún sentía el sabor del guisado en la boca. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero al amanecer, escuché el motor de un tractor. Era un campesino de la zona. Cuando le conté, temblando, lo de la fonda, me miró con lástima. «Mi hija», dijo, «por aquí no hay ninguna fonda desde hace más de 50 años. Hubo una, sí, la Milagrosa, pero se quemó con todos adentro. Dicen que la dueña a veces se aparece a los viajeros perdidos, ofreciéndoles consuelo y compañía eterna». Mi tío apareció horas después. Se había perdido. Había pasado la noche en una caseta de herramientas abandonada y al amanecer encontró el camino principal. Cuando le conté mi historia, palideció. Nunca más volvimos a tomar un atajo desconocido. A veces, cuando como un caldo caliente, no puedo evitar sentir un escalofrío y preguntarme qué me hubiera pasado si hubiera aceptado quedarme esa noche en la Milagrosa. Continuamos con la siguiente historia. El último viaje del noctámbulo. Les voy a contar una historia que me sigue poniendo la piel de gallina, y eso que ya han pasado unos buenos años. Yo soy Miguel, y en aquel entonces era repartidor nocturno para una empresa de paquetería en las afueras de Houston, Texas. Cubría esas zonas industriales y residenciales apartadas que de noche parecen otro mundo. Me gustaba la soledad, la tranquilidad de las calles vacías. O eso creía.
Una noche, ya casi terminando mi turno, cerca de las 3 de la mañana, me quedaba una última entrega. La dirección era extraña, en una zona boscosa que apenas conocía, al final de un camino de tierra sinuoso. La etiqueta del paquete solo decía, para el residente, sin nombre, y la casa, según el GPS, estaba bastante aislada. Al llegar, la casa me dio mala espina. Era una construcción vieja de 2 pisos, estilo victoriano venido a menos, con la pintura descascarada y un jardín invadido por la maleza. Todas las luces estaban apagadas, excepto una muy tenue en una ventana del piso de arriba, que parpadeaba como una vela. Pensé que quizás estaban durmiendo, pero las instrucciones decían: entrega prioritaria, tocar hasta que abran. Suspiré. Odiaba molestar a la gente a esas horas. Bajé de la furgoneta, el paquete en mano. El aire estaba pesado, húmedo, y un silencio envolvía el lugar. Ni grillos, ni el susurro del viento entre los árboles. Solo el crujido de mis pasos en la grava del sendero. Toqué el timbre. Nada. Volví a tocar, más fuerte. Esperé un minuto que pareció una eternidad. Cuando ya me disponía a dejar una nota, la puerta se abrió con un chirrido lento, como en las películas de terror. En el umbral apareció una figura. Era un hombre, o al menos lo parecía, alto, muy delgado, encorvado. Vestía un traje oscuro, anticuado, y su rostro estaba en la penumbra, pero lo que pude ver me heló la sangre. Piel pálida, casi traslúcida, estirada sobre unos pómulos prominentes, y sus ojos eran grandes, oscuros, y no parpadeaban. Sí, dijo con una voz que era apenas un susurro rasposo, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Buenas noches, tengo un paquete para el residente. Tartamudeé, extendiéndole el paquete y la tablilla para firmar. No hizo ningún movimiento para cogerlo, solo me miraba, fijamente. Sentí una oleada de pavor irracional. Quería salir corriendo, pero mis pies parecían pegados al suelo. Ah, sí, el paquete, susurró finalmente. Sus manos emergieron de las sombras de sus mangas. Eran largas, con dedos huesudos y uñas amarillentas y curvadas. Tomó el paquete con una lentitud exasperante. Luego, cogió el bolígrafo para firmar. Vi que su mano temblaba ligeramente, o quizás era yo el que temblaba. Mientras firmaba, o más bien garabateaba algo ilegible, noté un olor extraño, dulzón y rancio a la vez, como flores marchitas y polvo viejo, y un frío que no correspondía a la noche de Texas. Gracias, dije, cogiendo la tablilla y retrocediendo instintivamente. Él solo asintió levemente, sin apartar sus ojos de mí, y entonces sonrió. No fue una sonrisa amable, fue una distorsión de sus facciones, una mueca que dejó al descubierto unos dientes demasiado largos, demasiado puntiagudos. Me di la vuelta y prácticamente corrí hacia la furgoneta. Arranqué el motor y salí de allí lo más rápido que pude por el camino de tierra, las luces de la casa desapareciendo entre los árboles. No miré atrás hasta que estuve de nuevo en la carretera asfaltada. Al día siguiente, en la oficina, le comenté a mi supervisor sobre la extraña entrega. Él revisó los registros. «Qué raro», dijo frunciendo el ceño. «Esa dirección no debería estar en nuestra ruta. De hecho, según nuestros mapas, esa casa lleva abandonada más de 20 años, después de que el último propietario, bueno, digamos que tuvo un final desagradable». Sentí que se me helaba la sangre. Revisamos la firma en la tablilla. Era un garabato, sí, pero entre las líneas sinuosas se podía distinguir una palabra, apenas esbozada. Gracias. Pero no por el paquete, por la visita. Pedí que me cambiaran de ruta. Unas semanas después, por pura curiosidad morbosa, volví a pasar por la entrada de aquel camino de tierra, de día. Estaba bloqueado por una cadena oxidada y un cartel de prohibido el paso. La vegetación lo había cubierto casi por completo, como si la naturaleza misma quisiera borrar cualquier rastro de aquel lugar.
Todavía me pregunto quién o qué recibió ese paquete, y a veces, en la quietud de la noche, creo escuchar ese susurro rasposo y sentir esos ojos fijos en mí. Fue mi último viaje como noctámbulo. Continuamos con la siguiente historia. La pasajera de la Rumorosa. Buenas noches, me llamo Armando, y fui conductor de autobús de pasajeros durante 15 años, principalmente cubriendo la ruta Tijuana-Mexicali. Si conocen esa ruta, saben que implica cruzar la Rumorosa, esa carretera de montaña famosa tanto por sus curvas peligrosas como por sus leyendas. Yo era escéptico, ¿saben? Oía las historias de mis compañeros, que si la bailarina, que si el trailero fantasma, pamplinas, pensaba yo. Esto sucedió una noche de invierno, fría y con neblina, de esas que hacen que la Rumorosa parezca la boca del infierno. Íbamos con pocos pasajeros, quizás unos 10. Eran cerca de las 2 de la madrugada. La carretera estaba desierta. La visibilidad era pésima. Yo iba concentrado, con los 5 sentidos alerta, pasando una de las curvas más cerradas, donde hay una pequeña capilla y muchas cruces al borde del precipicio. Vi una figura al lado de la carretera. Una mujer. Hacía señas desesperadas. Normalmente, no nos detenemos en lugares no autorizados, y menos en la Rumorosa de noche, pero algo en su figura menuda y la urgencia de sus gestos me hizo parar. Debe estar desesperada, pensé. Abrí la puerta y subió. Era joven, quizás de unos 25 años, delgada, pálida, con el pelo oscuro pegado a la cara por la humedad. Vestía un sencillo vestido blanco, que parecía demasiado ligero para el frío de la montaña. Llevaba un pequeño bulto en las manos. Gracias, muchas gracias, dijo con una voz suave, casi un susurro. Mi coche se descompuso más atrás. Necesito llegar a Mexicali. Mi madre está enferma. Claro, suba, le dije. No pagó pasaje y no se lo pedí. Se sentó en uno de los primeros asientos, justo detrás de mí. La observé por el retrovisor. Tenía la mirada perdida, triste. Un olor a humedad y a flores, como a nardos, llegó hasta mí. Continuamos el viaje en silencio por un rato. Los demás pasajeros dormitaban o miraban por las ventanas empañadas. De vez en cuando, miraba a la muchacha por el retrovisor. Seguía igual, inmóvil, con esa tristeza infinita en los ojos. Me dio lástima. Al empezar el descenso hacia Mexicali, la neblina comenzó a disiparse un poco. Fue entonces cuando me habló. Señor, dijo, su voz tan baja que apenas la oí. ¿Podría dejarme aquí, por favor, cerca del panteón? Me extrañó. El panteón estaba todavía a las afueras de la ciudad, en una zona oscura. Pero, señorita, aún falta para llegar. ¿Está segura? Sí, por favor, aquí está bien, insistió, con esa misma suavidad. Me encogí de hombros y orillé el autobús. Ella se levantó. Muchas gracias por su amabilidad, señor. Que Dios se lo pague. Y bajó, desapareciendo rápidamente en la oscuridad del borde de la carretera, en dirección al camposanto. Algo no me cuadraba. Ese olor a nardos, su palidez, la ropa. Cuando llegamos a la terminal de Mexicali, mientras los pocos pasajeros que quedaban bajaban, uno de ellos, un señor mayor, se me acercó. Disculpe, chofer, me dijo. ¿Se puede saber por qué se detuvo allá atrás, donde no había nada? ¿Cómo que nada?, le respondí. Dejé a la muchacha que subió en la Rumorosa, la del vestido blanco. El señor me miró con los ojos muy abiertos, y luego con una expresión de compasión, casi. Amigo, dijo en voz baja, en este autobús no subió ninguna muchacha en la Rumorosa. Veníamos los mismos desde Tijuana. Yo no me dormí en todo el camino. Sentí un vacío en el estómago. Se estaba burlando de mí, pero su cara era seria. Revisé el autobús. No había rastro de ella. El asiento donde se había sentado estaba frío, como si nadie lo hubiera ocupado. Pero el olor, el leve perfume a nardos, persistía en el aire.
Al día siguiente, de regreso, no pude evitarlo. Me detuve cerca del panteón donde la había dejado. Había flores frescas en algunas tumbas, y en una de ellas, una lápida de mármol desgastada. Leí el nombre: Elena G., fallecida en 1988, a los 24 años. Había una foto pequeña, ovalada, incrustada en la piedra. Era ella, la muchacha del vestido blanco. Desde entonces creo en las historias de la rumorosa, y cada vez que la cruzo de noche y veo a alguien haciendo señas, sigo de largo, porque aprendí que a veces los que piden ayuda en esa carretera no son de este mundo, y quizás solo buscan a alguien que los acompañe en su viaje eterno. Continuamos con la siguiente historia. El pueblo que no estaba. Buenas noches, soy Javier, y aunque ahora soy ingeniero, en mis años mozos, después de la universidad y antes de conseguir un trabajo estable, me dediqué un verano a viajar por carretera por el suroeste de Estados Unidos. Quería aventura, ver paisajes, ya saben. Y la encontré, pero no del tipo que esperaba. Estaba conduciendo por Nuevo México, en una de esas carreteras secundarias que parecen una línea recta infinita hacia el horizonte. El sol caía a plomo. El aire acondicionado de mi viejo coche apenas daba abasto y llevaba horas sin ver otra alma. Mi plan era llegar a un pequeño pueblo llamado Redemption que aparecía en mi mapa, pasar la noche y seguir al día siguiente. Según el mapa, Redemption no debía estar lejos, y efectivamente, tras una curva suave, apareció un cartel de madera carcomida. Welcome to Redemption Pop 127-. El pueblo en sí era extraño. Un puñado de casas de adobe descolorido, una tienda general con el letrero colgando de una bisagra, una gasolinera con surtidores oxidados y una pequeña iglesia con el campanario torcido. Todo parecía cubierto por una fina capa de polvo rojizo, y un silencio pesado flotaba en el aire. Aparqué frente a la tienda general. No se veía a nadie. «Hola», llamé al entrar. El interior estaba oscuro y olía a cerrado. Un hombre mayor, con la piel curtida como el cuero y unos ojos pequeños y brillantes, apareció de la trastienda. «Buenas tardes», dijo con una voz áspera. «¿Qué se le ofrece?» «Busco un lugar donde pasar la noche», respondí. «¿Hay algún motel por aquí?» Me miró de arriba abajo lentamente. «El único motel cerró hace años, pero puedo rentarle un cuarto arriba de la tienda, si no le molesta lo rústico». Acepté, más por cansancio que por otra cosa. El cuarto era básico: una cama, una silla y una ventana que daba a la calle principal, o lo que fuera eso. Dejé mis cosas y bajé a buscar algo de comer. El hombre me sirvió un plato de chili con carne que, extrañamente, estaba frío. Mientras comía, intenté sacarle conversación. «¿Mucha gente por aquí?», pregunté. «La que tiene que haber», respondió sin mirarme. Empezaba a sentirme incómodo. La gente del pueblo, los pocos que vi pasar por la ventana, una mujer barriendo un porche inexistente, un par de niños jugando en silencio con un palo parecían moverse con lentitud, como si estuvieran en un sueño. Sus miradas eran vacías, distantes, y todos vestían ropas anticuadas, como de los años 50 o 60. Por la tarde, intenté usar el teléfono público que había junto a la gasolinera para avisar a mi familia. No tenía tono. El encargado de la gasolinera, otro hombre taciturno, me dijo que la línea llevaba rota un tiempo. La sensación de irrealidad crecía. Intenté sintonizar la radio del coche, solo estática. Mi reloj de pulsera se había parado. La comida en la tienda general tenía etiquetas descoloridas y los productos parecían llevar décadas en las estanterías. Al anochecer, el pueblo se sumió en una oscuridad casi total. Solo unas pocas luces amarillentas parpadeaban aquí y allá. Subí a mi cuarto, cerré la puerta con el pequeño cerrojo y me senté en la cama, sintiendo una opresión en el pecho. No podía quitarme de encima la sensación de estar atrapado, de que algo estaba fundamentalmente mal con Redemption.
Me desperté en mitad de la noche por un ruido, un cántico monótono, bajo, que parecía venir de la iglesia. Me asomé con cautela por la ventana. La iglesia estaba iluminada por dentro, una luz anaranjada y titilante como de velas, y vi sombras moviéndose, figuras encapuchadas entrando y saliendo. El miedo se apoderó de mí. Esto no era normal. Cogí mi mochila, bajé las escaleras de puntillas, dejé unos billetes en el mostrador de la tienda y salí a la calle. El cántico seguía. Arranqué el coche, el motor sonando como un trueno en el silencio, y salí disparado de Redemption sin mirar atrás. Conduje toda la noche, hasta que el sol empezó a despuntar. Paré en la primera ciudad grande que encontré y, ya más calmado, compré un mapa nuevo y más detallado de la zona. Busqué Redemption. No aparecía en ningún mapa. Pregunté a varias personas, a policías locales. Nadie había oído hablar de un pueblo llamado Redemption en esa área. Volví por la misma carretera secundaria unos días después, armado de valor y a plena luz del día. Quería convencerme de que lo había soñado. Llegué al punto donde debería haber estado el desvío, el cartel de madera. No había nada, solo desierto, ni rastro de casas, ni de la tienda, ni de la iglesia. Era como si Redemption nunca hubiera existido. Hasta el día de hoy, no sé qué fue lo que viví. ¿Un sueño febril por el calor? ¿Una alucinación? Pero recuerdo el sabor del chili frío, la mirada vacía del tendero, el cántico en la noche. Y a veces, cuando veo un mapa viejo, busco Redemption, con la esperanza y el terror de encontrarlo de nuevo. Continuamos con la siguiente historia. Ecos en el Cañón del Cobre. Saludos, mi nombre es Dr. Alejandro Herrera. Soy arqueólogo, o al menos lo era activamente hasta hace unos años. Mi especialidad son las culturas prehispánicas del norte de México. Lo que voy a narrarles no es un descubrimiento glorioso, sino algo que me hizo cuestionar los límites de nuestro conocimiento y, francamente, mi propia cordura. Ocurrió en la Sierra Tarahumara, en las profundidades del Cañón del Cobre. Estábamos en una expedición, un equipo pequeño, 2 estudiantes de posgrado, un guía rarámuri llamado Mateo y yo. Buscábamos un sitio específico, una cueva mencionada en unos diarios muy antiguos de un misionero jesuita del siglo XVII. El misionero hablaba de voces antiguas y sombras que danzaban en la piedra, relatos que yo había descartado como supersticiones de la época. Llevábamos 3 días de caminata ardua, adentrándonos en una zona remota del cañón a la que pocos se aventuraban. Mateo, normalmente hablador y lleno de historias, se había vuelto callado y hosco a medida que nos acercábamos al área señalada en los mapas del jesuita. «Mal lugar», murmuraba a veces. «Los antiguos no descansan bien aquí». Finalmente, encontramos la cueva. La entrada estaba semioculta por la vegetación, una boca oscura en la pared del cañón. El aire que emanaba de ella era frío, notablemente más frío que el exterior, y tenía un olor peculiar, como a tierra húmeda y a algo más metálico, casi eléctrico. Encendimos nuestras linternas y entramos. La cueva era más grande de lo que esperábamos, una serie de galerías y cámaras naturales. Las paredes estaban cubiertas de formaciones rocosas extrañas, y en algunos lugares, efectivamente, había petroglifos muy antiguos, de un estilo que no reconocía. No eran los típicos diseños rarámuris, eran más abstractos, perturbadores. Mientras mis estudiantes documentaban los grabados, yo me adentré un poco más, siguiendo un pasadizo estrecho. Fue entonces cuando empecé a escucharlo. Al principio, pensé que era el eco de nuestras propias voces, o el viento filtrándose por alguna grieta, pero el sonido se hizo más claro. Eran susurros, no en español, ni en rarámuri. Era una lengua gutural, llena de chasquidos y siseos. Llamé a Mateo. Él se negó a entrar más allá de la primera cámara. «Son ellos», dijo, su rostro pálido bajo la luz de su linterna. «Los que vivían antes. No les gusta que los molestemos». Yo, el científico, intenté razonar. «Debe ser el viento, Mateo, acústica natural de la cueva».
pero una parte de mí sabía que no era eso. Los susurros parecían tener una cadencia, casi una intención. De repente, nuestras linternas empezaron a parpadear. La de uno de mis estudiantes se apagó por completo. Un pánico frío comenzó a invadirme. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes, como si nos rodearan. Y entonces, vimos las sombras. No eran nuestras sombras, eran figuras oscuras que se deslizaban por las paredes, alargadas, distorsionadas, moviéndose de forma independiente a la luz de nuestras temblorosas linternas. No tenían una forma definida, pero evocaban algo vagamente humanoide, pero con extremidades demasiado largas, cabezas demasiado pequeñas. Danzaban, tal como había escrito el misionero. Uno de mis estudiantes gritó. Yo mismo sentí un terror primario que nunca antes había experimentado. Los susurros se convirtieron en una cacofonía de voces ásperas, y el frío se intensificó hasta volverse doloroso. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible intentara aplastarme. «¡Salgan, ahora!», grité, empujando a mis estudiantes hacia la entrada. Mateo ya estaba allí, tirando de ellos. Tropezamos, caímos, nos levantamos, con esas sombras retorciéndose a nuestro alrededor y las voces arañando nuestros oídos. Cuando finalmente salimos a la luz del sol, caímos al suelo, jadeando. Miramos hacia atrás. La entrada de la cueva parecía oscura e inmóvil. Los sonidos habían cesado, pero el olor, ese olor metálico y a tierra vieja, persistía. Recogimos nuestras cosas y emprendimos el camino de regreso, sin decir palabra. Mateo nos guió por una ruta diferente, más larga, pero lejos de aquella cueva maldita. Nunca publicamos nada sobre esos petroglifos. Mis estudiantes estaban demasiado traumatizados, y yo no podía encontrar una explicación racional. Histeria colectiva, gases subterráneos causando alucinaciones, quizás. Pero los susurros, las sombras danzantes, se sentían demasiado reales, demasiado intencionados. Años después, sigo escuchando esos susurros en mis pesadillas, y he llegado a creer que hay lugares en el mundo donde el pasado no está muerto, ni siquiera es pasado, simplemente espera en la oscuridad a que alguien perturbe su sueño, y los antiguos, a veces, no son amigables. Continuamos con la siguiente historia. Luces en el desierto de Arizona. Buenas noches, me llamo Samuel. Durante varios años a finales de los 90, fui guarda de seguridad en una instalación de antenas de comunicación bastante grande, perdida en medio del desierto de Arizona. Un trabajo solitario, sobre todo en el turno de noche, que era el que yo prefería. Paz y tranquilidad. Solo yo, las estrellas y el zumbido ocasional de los equipos. Una noche de agosto, el calor era todavía intenso a pesar de ser pasadas las 2 de la mañana. Estaba haciendo mi ronda habitual por el perímetro de la instalación, una valla metálica bastante extensa. El cielo estaba increíblemente despejado, de esos que te permiten ver la Vía Láctea en todo su esplendor. Siempre me gustó eso del desierto. Mientras caminaba por el lado oeste, el más alejado del pequeño edificio de control, noté algo extraño en el cielo. Al principio pensé que era un avión, o quizás un satélite, pero las luces no se comportaban como nada que hubiera visto antes. Eran 3 puntos luminosos, de un color blanco azulado muy intenso, formando un triángulo perfecto. Se movían en silencio absoluto, sin el sonido de motores a reacción ni de hélices. Me detuve, observándolos con mis binoculares. Las luces se desplazaban lentamente, luego se detenían, luego cambiaban de dirección de forma instantánea, a una velocidad que desafiaba cualquier aeronave conocida. No parpadeaban como las luces de un avión. Eran constantes, brillantes. Sentí un escalofrío, a pesar del calor. Esto no era normal. Intenté comunicarme por radio con la central, pero solo obtuve estática. Algo interfería la señal. El vello de mis brazos se erizó.
Las luces comenzaron a descender, muy lentamente, hacia una zona del desierto a unos 2 o 3 kilómetros de mi posición. Seguían en esa formación triangular perfecta. Mientras bajaban, una de ellas emitió un haz de luz hacia el suelo, un cono perfecto de luz blanca que iluminó un círculo en la arena. Luego, el haz se apagó. Me quedé allí, paralizado entre el miedo y una extraña fascinación que estaba presenciando. Nunca creí en ovnis ni nada de eso. Siempre fui un tipo práctico. Pero aquello no tenía explicación lógica. Las 3 luces permanecieron suspendidas muy cerca del suelo durante lo que parecieron unos 10 minutos. Aunque es difícil decirlo con exactitud, el tiempo pareció distorsionarse. No se oía nada, ni el viento, ni los coyotes que a veces aullaban a lo lejos. Un silencio opresivo. Entonces, tan repentinamente como habían aparecido, las luces ascendieron a una velocidad increíble, verticalmente, hasta convertirse en 3 pequeños puntos en el cielo, y luego desaparecieron, sin sonido, sin estela, simplemente se esfumaron. La radio volvió a funcionar de golpe. Mi supervisor me llamaba preguntando si todo estaba bien, ya que no había reportado mi posición en un rato. Dudé. ¿Qué le iba a decir? Que había visto luces extraterrestres. Se reiría de mí. Todo en orden, jefe, respondí. Solo una falsa alarma con un coyote cerca de la valla. Pero sabía que no era así. Durante el resto de la noche, y durante muchas noches después, no pude quitarme de la cabeza la imagen de esas luces, su movimiento imposible, su silencio absoluto. Empecé a investigar, discretamente. Descubrí que esa zona de Arizona tenía un historial de avistamientos extraños, pero siempre eran historias de segunda mano, leyendas urbanas. Lo mío no había sido una leyenda, lo había visto con mis propios ojos. Un par de semanas después, durante el día, conduje mi camioneta hasta la zona donde calculé que habían descendido las luces. No esperaba encontrar nada, y así fue. Solo arena y matorrales. Pero al caminar por el área, noté algo. En un círculo de unos 20 metros de diámetro, la arena parecía diferente. Estaba como vitrificada en algunos puntos, con una textura extraña, casi cristalina, y las pocas plantas que había dentro de ese círculo estaban secas, muertas, mientras que alrededor todo seguía igual. Nunca le conté a nadie lo que vi en detalle, por miedo a que me tomaran por loco. Pero esa noche cambió mi percepción del universo. Ya no miro el cielo estrellado con la misma tranquilidad. Ahora sé que no estamos solos, y que a veces, en la inmensidad del desierto, bajo el manto de la noche, ocurren cosas que simplemente no podemos explicar. Y quizás es mejor así. Continuamos con la siguiente historia. El contrato de la Sierra Madre. Buenas noches les dé Dios, yo soy Efraín, y lo que les voy a contar me sucedió hace ya muchos años, cuando era un joven arriero en la Sierra Madre Occidental, allá por Durango. La vida era dura entonces, y a veces la desesperación te hace tomar caminos que uno nunca hubiera imaginado. Mi familia estaba pasando por un momento muy difícil. Mi padre había enfermado gravemente, las cosechas se habían perdido por una sequía terrible, y las deudas nos ahogaban. Sentía el peso del mundo sobre mis hombros. Una noche, en una cantina del pueblo más cercano, escuché a unos viejos hablar en voz baja sobre Don Malverde, un hombre que vivía aislado en lo profundo de la sierra y que, según decían, podía arreglar cualquier problema, a un precio. Desesperado, pregunté más. Me dieron indicaciones vagas. Me advirtieron que era peligroso, que los tratos con ese hombre no eran cosa de juego. Pero la imagen de mi padre consumiéndose y mi madre llorando en silencio me dio el coraje o la estupidez para intentarlo. A la mañana siguiente tomé mi mejor mula, un poco de agua y unas tortillas, y me adentré en la sierra, siguiendo las señas que me habían dado. Fue un viaje de casi 2 días.
por senderos apenas marcados, subiendo y bajando montañas. Finalmente, llegué a un pequeño valle escondido, donde había una choza de adobe y piedra, con humo saliendo perezosamente de una chimenea. Un hombre salió a recibirme. No era como me lo imaginaba. No era viejo ni tenía aspecto siniestro. Era un hombre de mediana edad, de mirada penetrante y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vestía ropas sencillas de campesino, pero había una autoridad en él, una presencia que imponía respeto y un poco de miedo. «Sabía que vendrías, Efraín», dijo, y se me heló la sangre. Yo no le había dicho mi nombre a nadie. Me invitó a pasar. La choza era oscura, olía a hierbas secas y a algo más, un olor dulzón y penetrante que no pude identificar. Me ofreció un trago de algo que parecía mezcal, pero que sabía a tierra y a olvido. Le conté mis penas, mi desesperación. Él escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me miró fijamente. «Puedo ayudarte, muchacho», dijo. «Tu padre sanará, tus tierras volverán a dar fruto, y tus deudas desaparecerán como el humo. Pero todo tiene un precio». «¿Qué precio?», pregunté, la voz temblorosa. Sonrió de nuevo, esa sonrisa fría. «Poca cosa, un servicio, algo que valorarás mucho, pero que con el tiempo te darás cuenta que puedes vivir sin ello. Digamos, tu primer recuerdo feliz con tu primogénito». No entendí bien. ¿Mi primer recuerdo feliz? ¿Cómo podía alguien tomar un recuerdo? Parecía una locura, pero la desesperación era más fuerte. ¿Solo eso?, pregunté. «Solo eso», confirmó. «Piensa en ello como un contrato. Yo cumplo mi parte, y cuando llegue el momento, tú cumplirás la tuya». Acepté. ¿Qué más podía hacer? No hubo papeles ni firmas, solo su palabra y la mía, selladas con otro trago de aquella extraña bebida. Me dijo que volviera a mi casa, que todo se arreglaría. Y así fue. Al regresar, encontré a mi padre sentado en el portal, sonriendo, con mejor color que en meses. Las lluvias llegaron esa misma semana, y la tierra milagrosamente reverdeció. Unos parientes lejanos nos enviaron dinero, suficiente para pagar todas las deudas. Mi vida cambió. Pasaron los años, me casé con una buena mujer, Rosalba, y tuvimos un hijo, Mateo. Recuerdo el día que nació, la alegría inmensa que sentí al tenerlo en mis brazos por primera vez. Era un sentimiento tan puro, tan abrumador. Unos días después, mientras mecía a Mateo en la hamaca, intenté recordar ese primer momento, esa explosión de felicidad, y no pude. Había un vacío. Sabía que había estado feliz, pero no podía recordar la sensación, la imagen clara. Era como ver una fotografía borrosa. Todos los demás recuerdos de Mateo estaban allí, claros como el agua, pero ese primero se había ido. Entonces lo entendí. El contrato. Don Malverde había cobrado su precio. Viví una buena vida, mi familia prosperó. Pero siempre cargué con esa sombra, con ese vacío, el recuerdo robado de la primera felicidad con mi hijo. A veces, en las noches de luna llena, cuando el viento soplaba desde la sierra, creía oler ese aroma dulzón y penetrante de su choza, y sentía un escalofrío. Nunca volví a buscar a don Malverde. No sé si sigue allí, en ese valle escondido, pero aprendí que hay deudas que se pagan con algo más que dinero, y que los caminos fáciles que ofrece la desesperación a menudo conducen a lugares muy oscuros, y algunos contratos, una vez hechos, no se pueden romper. Continuamos con la siguiente historia. La carga de los susurros. Buenas noches a todos los que escuchan en la soledad de sus rutas o en la quietud de sus hogares. Mi nombre es Javier Mendoza, y durante 20 años he sido trailero, cruzando las carreteras de México, y, en ocasiones, las de Estados Unidos. He visto de todo: accidentes terribles, paisajes desoladores y amaneceres que te roban el aliento. Pero lo que voy a narrarles esta noche es algo que preferiría olvidar, algo que todavía me hace mirar 2 veces la carga que llevo en el remolque.
Esto ocurrió hace unos 5 años. Yo trabajaba para una empresa pequeña, de esas que toman los fletes que las grandes desprecian. Tenía una familia que mantener, mi esposa y 2 hijos pequeños, así que no me ponía muy exigente con los viajes. Aquella vez me asignaron transportar una carga sellada desde un almacén en las afueras de Laredo, Texas, hasta un coleccionista privado en algún punto recóndito de la sierra de Chihuahua. El papeleo era mínimo, casi sospechoso. Antigüedades frágiles, decía. El contenedor estaba sellado con plomos y candados que no parecían de este siglo. La ruta era larga y solitaria, especialmente al cruzar la frontera y adentrarme en México por carreteras secundarias. La primera noche fue normal. Me detuve en una pensión para camioneros, comí algo y dormí unas horas. Pero al segundo día, mientras el sol caía y teñía el cielo de un naranja sangriento, empecé a escuchar cosas. Al principio eran como murmullos suaves, casi imperceptibles, que pensé eran producto del viento o del cansancio. Pero a medida que la noche se cerraba, los susurros se hicieron más claros. Provenían del remolque. Paré el camión a un lado de la carretera, en medio de la nada. La luna era una astilla pálida en el cielo. Apagué el motor y el silencio del desierto se hizo denso, opresivo. Y entonces los escuché de nuevo. Voces, muchas voces, susurrando en un idioma que no podía entender, pero que transmitía una angustia palpable, una tristeza infinita. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Quién anda ahí?, grité, aunque sabía que era una estupidez. Solo el eco me respondió, seguido de una nueva oleada de aquellos lamentos susurrados. Mi corazón latía desbocado. Intenté racionalizarlo. Quizás eran animales atrapados, o algún dispositivo electrónico que se había activado. Pero en el fondo, sabía que no era nada de eso. Había algo profundamente antinatural en aquellos sonidos. Me acerqué con cautela al remolque, con la linterna temblando en mi mano. Los sellos estaban intactos. Pegué la oreja a la fría lámina del contenedor, y los susurros se volvieron un torrente, como si docenas de almas estuvieran atrapadas allí dentro, suplicando. Un olor dulzón y nauseabundo, como a flores marchitas y tierra húmeda, emanaba del interior. El miedo se apoderó de mí. Corrí de vuelta a la cabina, arranqué el motor y pisé el acelerador a fondo. No me importaba la velocidad ni los baches, solo quería alejarme de aquella carga maldita. Durante el resto del viaje, los susurros me acompañaron, a veces más fuertes, a veces más débiles, pero siempre presentes. No me atreví a parar a dormir. Conduje durante casi 30 horas seguidas, alimentado por el café y el terror. Mi mente empezó a jugarme malas pasadas. Veía sombras en los espejos retrovisores. Sentía presencias en la cabina. Cuando finalmente llegué al destino, una hacienda ruinosa en medio de la sierra, casi me derrumbo del agotamiento y el alivio. Un hombre anciano, con ojos que parecían haber visto demasiado, me recibió sin decir palabra. Él y un par de ayudantes, igual de siniestros, abrieron el contenedor. No quise mirar. Mientras descargaban las antigüedades que por el rabillo del ojo me parecieron cajas de madera toscamente labradas, algunas con extraños símbolos grabados, los susurros cesaron. El aire se sintió más ligero. El anciano me pagó en efectivo, una suma considerable, y me dijo con una voz rasposa: «Hay cargas que es mejor no cuestionar, hijo. Olvida lo que escuchaste». No necesité que me lo repitiera. Tomé el dinero y me largué de allí lo más rápido que pude. Dejé ese trabajo poco después. Las pesadillas sobre esos susurros me persiguieron durante meses. A veces, cuando estoy solo en la carretera, en medio de la noche, creo volver a escucharlos, débiles, lejanos, recordándome que hay cosas en este mundo que es mejor dejar selladas y olvidadas. Continuamos con la siguiente historia. La curva del ahorcado. ¿Qué tal? Me llamo Rodrigo Benavides. Fui trailero por casi 30 años.
la mayoría del tiempo recorriendo las carreteras del norte de México. He visto mi cuota de cosas raras, de esas que te hacen dudar si estás despierto o soñando. Pero hay una historia, una experiencia, que se quedó grabada a fuego en mi memoria. Sucedió en un tramo de la carretera libre a Saltillo, un lugar que los viejos del volante llamábamos la Curva del Ahorcado. Era una noche de invierno, fría como pocas. Una neblina espesa se había levantado, de esas que se pegan al parabrisas y apenas te dejan ver a un par de metros. Yo llevaba un cargamento de acero y la prisa era mi copiloto, pues tenía que entregar antes del amanecer. La calefacción del camión apenas hacía mella en el frío que se colaba por cada rendija. Estaba cansado, con los ojos irritados por forzar la vista en la penumbra. Conocía bien esa ruta, pero la niebla la transformaba en un laberinto desconocido. La Curva del Ahorcado tenía mala fama. Decían que años atrás, un hombre se había colgado de un mezquite raquítico, que crecía justo en el vértice de la curva más cerrada. Se contaban historias de apariciones, de sombras que cruzaban la carretera, de coches que se desviaban sin explicación. Yo, la verdad, nunca había creído mucho en esas cosas. Para mí, eran cuentos para asustar a los novatos. Esa noche, sin embargo, empecé a sentirme inquieto mucho antes de llegar a la curva. Una opresión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto pesado. La radio empezó a fallar, emitiendo solo estática. Lo achaqué al mal tiempo, a la zona montañosa, pero la sensación de que algo no andaba bien crecía con cada kilómetro. Al acercarme al punto fatídico, la niebla se hizo aún más densa. Reduje la velocidad casi a paso de hombre. Las luces altas del camión apenas penetraban la blancura lechosa. Y entonces lo vi. Al principio fue solo una silueta oscura, difusa, al borde de la carretera, justo donde se suponía que estaba el viejo mezquite. Pensé que era una rama grande, un animal, cualquier cosa. Pero a medida que me acercaba, la forma se definió. Era un hombre. Estaba de pie, inmóvil, de espaldas a la carretera, mirando hacia el barranco. Vestía ropas oscuras y raídas, y sobre su cabeza, aunque la niebla lo difuminaba, pude distinguir algo que parecía una soga. Mi primer instinto fue frenar, ayudar, pero algo me detuvo. Un miedo helado, irracional, me paralizó. El hombre no se movía, no reaccionaba al ruido de mi motor. Era como si yo no existiera. Mientras pasaba lentamente a su lado, no pude evitar mirar. No vi su rostro, solo su espalda encorvada y la soga que se perdía en la oscuridad sobre él. Un olor penetrante, a tierra mojada y a algo más. Algo indefiniblemente triste, llenó la cabina. Apenas había rebasado la figura cuando sentí un tirón violento en el remolque, como si algo pesado se hubiera enganchado. El camión se desestabilizó. Pisé el freno con todas mis fuerzas, luchando con el volante para no salirme de la carretera. Por el espejo retrovisor, en el breve instante en que la niebla se arremolinó, vi la silueta del hombre justo detrás de mi remolque, como si estuviera pegada a él. Y luego, nada, solo la niebla. Cuando logré detener el camión por completo, el corazón me martilleaba en el pecho como si quisiera escapar. Bajé temblando, con una llave de cruz en la mano, listo para enfrentarme a lo que fuera. Rodeé el camión. No había nada, ni un rasguño en el remolque, ninguna señal de que algo se hubiera enganchado. El mezquite estaba allí, retorcido y solitario, sin ninguna soga colgando de sus ramas. No sé cuánto tiempo estuve allí parado, tratando de entender lo que había visto. Fue la fatiga, la niebla, mi imaginación. Pero esa sensación de terror, ese olor, eran demasiado reales. Volví a la cabina y seguí mi camino, pero ya no era el mismo. Cada sombra, cada ruido me sobresaltaba. Entregué la carga y, al regresar, ya con la luz del día y sin niebla, me detuve en la curva. No había nada fuera de lo común, solo el mezquite y el silencio del desierto.
pero yo sabía lo que había visto. Desde esa noche evité la curva del ahorcado siempre que pude, y si alguna vez tenía que pasar por allí de noche, rezaba un Padre Nuestro y no miraba hacia el mezquite. Algunos dicen que el alma de aquel hombre sigue penando, buscando a alguien que lo acompañe en su soledad. Yo no sé qué pensar, pero hay noches en que, al cerrar los ojos, todavía veo esa silueta oscura y esa soga balanceándose en la niebla. Continuamos con la siguiente historia. La estación de gasolina fantasma. Saludos. Permítanme contarles algo que me sucedió en una de esas largas travesías por el desierto de Arizona, hace ya unos buenos años. Mi nombre es Carlos Ramírez, y aunque ahora estoy retirado, el volante fue mi vida por más de 35 años. Uno aprende a conocer la carretera, sus ritmos, sus peligros, pero a veces la carretera te muestra cosas que desafían toda lógica. Era pleno verano, un calor infernal. Cruzaba Arizona rumbo a California con un cargamento de electrónicos. El sol caía a plomo, y el aire acondicionado de mi viejo Kenworth luchaba por mantenerme fresco. Llevaba horas sin ver un alma, solo la cinta de asfalto extendiéndose hacia un horizonte vibrante por el calor. El indicador de combustible estaba peligrosamente bajo. Sabía que había una salida con una estación de gasolina, marcada en el mapa a unas 20 millas, pero el mapa era viejo, y uno nunca sabe en esas zonas remotas. La ansiedad comenzó a crecer. Quedarme tirado en medio del desierto no era una opción. Finalmente, vi la señal. Was food next exit. Un alivio me recorrió el cuerpo. Tomé la salida, un camino de tierra polvoriento que se adentraba en el desierto. A lo lejos, divisé la silueta de una gasolinera, de esas antiguas, con un solo surtidor y un pequeño edificio que parecía también una tienda de conveniencia. A medida que me acercaba, noté que el lugar tenía un aspecto descuidado, casi abandonado. La pintura estaba desconchada, las ventanas sucias, pero las luces estaban encendidas y vi una figura moverse detrás del mostrador. Bueno, al menos está abierta, pensé. Detuve el camión junto al único surtidor, que parecía sacado de una película de los años 50. Bajé de la cabina y el calor me golpeó como un martillo. Un silencio extraño envolvía el lugar. No se oían grillos, ni el viento, nada. Solo el leve zumbido de un viejo cartel de neón que parpadeaba irregularmente sobre la puerta. Open. Me acerqué a la puerta de la tienda. Adentro, un hombre mayor, con la piel curtida por el sol y unos ojos hundidos y vacíos, me miraba sin expresión desde detrás de un mostrador lleno de chucherías cubiertas de polvo. «Buenas tardes», dije. «¿Puedo llenar el tanque?» El hombre asintió lentamente, sin decir palabra. Salí y comencé a llenar el tanque. El surtidor funcionaba, para mi sorpresa, aunque el contador de galones y precio parecía atascado. Mientras esperaba, eché un vistazo alrededor. Todo parecía detenido en el tiempo. Había un calendario en la pared de la tienda, visible a través de la ventana sucia, que marcaba el año 1973. Un periódico amarillento sobre una silla en el porche tenía titulares que parecían de esa época. Una sensación de irrealidad comenzó a invadirme. El olor del lugar era extraño, a polvo viejo y a algo metálico, como óxido. Cuando el tanque estuvo lleno, volví a entrar para pagar. El hombre seguía allí, inmóvil. Le pregunté cuánto era. Movió los labios, pero no emitió sonido alguno. Luego, con una mano temblorosa, señaló un pequeño cartel escrito a mano. Menos $20 full tank. Me pareció barato, demasiado barato para la cantidad de diésel que había cargado, pero no quise discutir. Saqué un billete de 20 y se lo puse en el mostrador. Sus dedos, fríos como el hielo, rozaron los míos al tomar el dinero. Un escalofrío me recorrió entero a pesar del calor agobiante. ¿Tiene algo de beber? ¿Agua fría?, pregunté, tratando de romper la tensión. El hombre solo negó lentamente con la cabeza,
sus ojos fijos en algún punto detrás de mí. Decidí que era mejor marcharme. Gracias, dije, y salí de allí lo más rápido que pude. Al subir al camión, eché una última mirada a la tienda. El hombre estaba ahora de pie en el umbral, mirándome. Y por primera vez, una leve sonrisa, si es que se le podía llamar así, se dibujó en sus labios. Era una sonrisa vacía, inquietante. Arranqué y me alejé por el camino de tierra, levantando una nube de polvo. Cuando volví a la carretera principal, sentí como si hubiera escapado de algo. Unas horas después paré en un área de descanso moderna y concurrida. Le conté a otro camionero lo de la gasolinera extraña. Me miró como si estuviera loco. Amigo, me dijo, por esa zona no hay ninguna gasolinera en 20 millas a la redonda. Hubo una, sí, pero la cerraron hace más de 30 años, después de que el dueño desapareciera misteriosamente. Dicen que el lugar está maldito. Se me heló la sangre. Había estado en un lugar que no existía, o que existía en otro tiempo. Saqué la cartera para comprobar el dinero. El billete de $20 que le había dado al viejo no estaba. En su lugar, había un billete de $20, sí, pero era un billete antiguo, de una serie que había dejado de circular en los años 70. Nunca más volví a tomar esa salida. Y cada vez que veo una señal de gasolinera en una carretera solitaria, una parte de mí teme encontrarme de nuevo con aquella estación fantasma y su silencioso encargado, atrapados en un tiempo que ya no es el nuestro. Continuamos con la siguiente historia. Los ojos en el descanso. ¿Qué tal? Soy Miguel, y aunque ahora me dedico más a la logística desde una oficina, hubo un tiempo, unos 15 años para ser exactos, en que la cabina de mi tráiler era mi segundo hogar. Las carreteras de Estados Unidos fueron mi mapa personal, y créanme, hay lugares donde la noche es más que oscuridad. Esto me pasó en un viaje que hacía por la autopista I-40, atravesando Nuevo México. Era una de esas noches claras, con un cielo lleno de estrellas como solo se ve en el desierto. Llevaba horas manejando, los párpados me pesaban, y decidí parar en un área de descanso para echar una cabezada. No era de las más grandes ni de las más iluminadas, pero había un par de camiones más estacionados, lo que siempre da una cierta sensación de seguridad, ¿verdad? Apagué el motor, cerré las cortinas de la cabina y me acomodé en la litera. El cansancio era tal que me dormí casi al instante, pero no fue un sueño reparador. Desperté sobresaltado, con la sensación de que alguien me observaba. El corazón me latía con fuerza. Todo estaba en silencio. Solo se oía el murmullo lejano de la carretera. Traté de calmarme, diciéndome que era solo la sugestión, el estrés del viaje. Me giré en la litera, intentando volver a dormir. Fue entonces cuando lo escuché. Un rasguño suave, justo afuera de mi puerta. Más insistente. Alguien o algo estaba arañando la pintura de mi camión. Me incorporé de golpe, el miedo apretándome la garganta. Contuve la respiración, aguzando el oído. Silencio. Quizás un animal, pensé. Un coyote, un perro callejero. Estaba a punto de volver a acostarme cuando vi un movimiento por el rabillo del ojo, en la pequeña separación que quedaba entre las cortinas del parabrisas. Una sombra se movió afuera. Luego, 2 puntos brillantes, como ojos, reflejaron la escasa luz de la luna. Eran bajos, a la altura de la ventanilla, demasiado grandes para ser un animal común. Me quedé petrificado. No me atrevía a moverme, ni a hacer ruido. Los ojos seguían allí, fijos, observando el interior de mi cabina. Eran de un amarillo enfermizo, y parecían tener una inteligencia maliciosa. Podía sentir su mirada atravesando las cortinas, como si supieran que estaba allí, despierto y aterrorizado. Pasaron los minutos, que me parecieron horas. Los ojos no se movían, solo observaban. Un sudor frío me recorría la espalda. Mi mente buscaba una explicación lógica, un bromista, algún vagabundo. Pero la intensidad de esa mirada, la quietud antinatural de la figura a la que pertenecían esos ojos,
Me decía que no era nada humano. De repente, los ojos se movieron, ascendiendo lentamente por la ventanilla, como si la criatura se estuviera irguiendo. Luego, un golpe seco en el cristal, justo a la altura de mi cabeza. Solté un grito ahogado. Los ojos desaparecieron. Esperé, temblando, durante lo que me pareció una eternidad. Finalmente, con el corazón en la boca, me atreví a separar ligeramente las cortinas. No había nada, solo la noche tranquila y los otros camiones estacionados. El área de descanso parecía dormida, ajena a mi terror. No pude volver a pegar ojo. A la primera luz del alba, arranqué el camión y salí de allí como alma que lleva el diablo. Cuando paré a desayunar, ya con el sol en lo alto, revisé la puerta. Tenía 3 largos arañazos en la pintura, profundos, como hechos por garras enormes. Nunca supe qué fue lo que me acechó esa noche. Quizás fue solo mi imaginación exacerbada por el cansancio, pero los arañazos en mi camión eran reales. Y a veces, cuando estoy solo en la oscuridad, todavía siento esa mirada amarilla sobre mí, observándome desde algún rincón invisible. Desde entonces, elijo con mucho más cuidado dónde pasar la noche. Y siempre, siempre, dejo una pequeña luz encendida. Continuamos con la siguiente historia. La frecuencia del miedo. Buenas noches, me llamo Arturo Valdivia. Fui conductor de autobuses de pasajeros durante muchos años, principalmente en rutas nocturnas que cruzaban el Bajío mexicano. Uno se acostumbra a la soledad de la madrugada, al zumbido constante del motor y a las historias de los pasajeros. Pero hay una noche que destaca, una en la que la radio del autobús se convirtió en una ventana a algo que no era de este mundo. Cubría la ruta de Querétaro a San Luis Potosí. Era una noche cerrada, sin luna, y la carretera se extendía como una cinta negra frente a mí. Llevaba pocos pasajeros, la mayoría dormidos. Para mantenerme despierto, solía escuchar la radio, buscando alguna estación con música ranchera o programas de debate. Esa noche, la señal era pésima. Solo conseguía estática y fragmentos de transmisiones lejanas. Jugueteaba con el dial cuando, de repente, una voz clara y nítida surgió de los altavoces. No era música ni un programa conocido. Era la voz de un hombre, hablando en un tono monótono, casi hipnótico. «¿Estás cansado, Arturo?», dijo la voz. «Has conducido muchas horas. Detente, descansa». Se me heló la sangre. ¿Cómo sabía mi nombre? Miré a los pasajeros por el espejo retrovisor. Todos dormían. No había nadie cerca del micrófono de la cabina. Pensé que quizás era una emisora local, algún programa de esos de medianoche que interactúan con camioneros o conductores. Pero el tono era demasiado personal, demasiado íntimo. «Sabemos que extrañas a tu hija, Arturo», continuó la voz, ahora con un deje de tristeza. «Ella también te extraña. Está aquí, esperándote. Mi hija había fallecido hacía 2 años en un accidente». Un dolor agudo me atravesó el pecho. ¿Quién demonios estaba jugando conmigo de esa manera tan cruel? Agarré el micrófono de la radio del autobús. «¿Quién habla? Esto no es gracioso», grité, mi voz temblando de ira y confusión. La única respuesta fue una risa suave, escalofriante, que parecía llenar toda la cabina. Luego, la voz de una niña, dulce y familiar, tan parecida a la de mi pequeña Sofía. «Papá, ven conmigo, papá. Aquí no hay dolor. Aquí podemos jugar siempre». Las lágrimas nublaron mis ojos. Era imposible. Sofía se había ido, pero la voz era tan real, tan llena de la inocencia de mi hija. Una parte de mí, la más desesperada y dolida, quería creerlo. Quería detener el autobús y buscarla. «No les creas, Arturo», intervino de nuevo la voz del hombre. «Son solo ecos, ecos del que más deseas, pero podemos hacerlo real. Solo tienes que girar el volante, un pequeño giro, y estarás con ella para siempre». Miré la carretera. Un barranco oscuro se abría a mi derecha. La sugestión era poderosa.
Por un instante, la idea de acabar con todo, de reunirme con mi hija, me pareció tentadora. Fue el llanto de un bebé en la parte trasera del autobús lo que me devolvió a la realidad. Uno de los pasajeros, una joven madre, se había despertado y trataba de calmar a su hijo. La vida, la responsabilidad. Tenía gente a mi cargo. Con un grito de rabia, apagué la radio. El silencio que siguió fue casi tan aterrador como las voces. Pero me aferré al volante, con los nudillos blancos, y seguí conduciendo. Cuando llegamos a San Luis Potosí, el sol comenzaba a despuntar. Estaba exhausto, temblando, pero vivo. Nunca supe qué fue aquello. ¿Una alucinación por el cansancio y el dolor? ¿Una interferencia extraña? ¿O algo más siniestro? Una entidad que se alimenta de la desesperación de los viajeros nocturnos. Desde esa noche, conduje muchas más veces por esa ruta, pero nunca más volví a encender la radio después de la medianoche. Hay frecuencias que es mejor no sintonizar, voces que es preferible no escuchar. Y hay dolores que, por más profundos que sean, no deben guiarnos hacia la oscuridad. Continuamos con la siguiente historia. El peaje de las ánimas. Les voy a contar una historia que me sucedió hace tiempo, cuando todavía era un novato en esto de los camiones. Mi nombre es Samuel Herrera, y esta experiencia me marcó de por vida, haciéndome respetar ciertos tramos carreteros que parecen olvidados por Dios y por los hombres. Ocurrió en una carretera secundaria del estado de Veracruz, una de esas que serpentean entre cañaverales y pueblos fantasma. Era mi primer viaje largo solo. Llevaba una carga de fertilizantes hacia una comunidad agrícola remota. La empresa me dio un mapa con una ruta que supuestamente acortaba camino, pero que implicaba pasar por una zona poco transitada, especialmente de noche. Era ya tarde. La oscuridad era casi total, solo interrumpida por los faros de mi camión que cortaban la neblina que empezaba a levantarse de los campos. Según el mapa, debía encontrar una caseta de peaje. Me pareció extraño, ya que era una carretera estatal vieja, no una autopista de cuota, pero las indicaciones eran claras. Después de un par de horas manejando entre la monotonía de los cañaverales, divisé unas luces tenues a lo lejos. Al acercarme, vi la estructura de una antigua caseta de peaje, con una barrera de madera desvencijada. Parecía abandonada, pero había una luz mortecina en la pequeña cabina. Reduje la velocidad. Una figura salió de la cabina. Era un hombre, o lo que parecía serlo. Estaba encorvado, vestido con un uniforme raído y una gorra que le ensombrecía el rostro. No pude distinguir sus facciones. Se acercó a mi ventanilla con una lentitud exasperante. «Buenas noches», dije, tratando de sonar seguro. «¿Cuánto es el peaje?» El hombre no respondió. Solo extendió una mano huesuda, con la palma hacia arriba. La piel era grisácea, casi traslúcida bajo la luz de mi cabina. Un olor a humedad y a tierra removida flotaba en el aire. Sentí un escalofrío. Busqué en mi cartera algunas monedas, billetes pequeños. No sabía cuánto cobraría. «No tenemos mucho efectivo», dijo una voz, pero no provenía del hombre. Sonaba como un susurro colectivo, como si muchas personas hablaran a la vez, muy bajo. Miré al hombre, pero sus labios no se movieron. «¿Quién dijo eso?», pregunté, el miedo comenzando a atenazarme. La mano seguía extendida. Decidí darle un billete de denominación media, esperando que fuera suficiente. Al rozar su mano para entregarle el dinero, sentí un frío glacial, como si tocara un cadáver. El hombre tomó el billete con dedos que parecían garras y se retiró lentamente hacia la cabina. La barrera de madera no se levantó. Esperé un momento, el motor de mi camión vibrando en la quietud de la noche. El hombre no volvía. Toqué el claxon. Nada. Me estaba poniendo nervioso. ¿Qué clase de lugar era este? Entonces, los susurros volvieron, más claros esta vez. «No es suficiente. Siempre piden más. Necesitamos más para cruzar». Miré hacia los lados. La neblina se había espesado, y entre ella me pareció ver figuras borrosas.
sombras que se movían entre los cañaverales, acercándose lentamente al camión. Eran muchas, demasiadas. El pánico se apoderó de mí. Puse la reversa, pero el camión no se movió, como si estuviera atascado. Las sombras estaban más cerca. Podía distinguir formas humanas, pero distorsionadas, algunas incompletas. Sus ojos parecían brillar en la oscuridad. Pisé el acelerador a fondo, hacia adelante, con la intención de romper la barrera. El viejo motor rugió. La barrera de madera se partió con un crujido seco. Aceleré, sin mirar atrás, el corazón latiéndome a 1000 por hora. Por el espejo retrovisor, vi cómo las figuras llegaban a la caseta de peaje, rodeándola, y al hombre de la gorra que ahora estaba parado en medio de la carretera, mirándome, o más bien, mirando a través de mí. Conduje como un loco hasta que llegué al siguiente pueblo, ya casi amaneciendo. Paré en una fonda, temblando, y le conté al dueño lo que me había pasado. El hombre, un anciano de la zona, me escuchó con atención. Cuando terminé, suspiró. «Hijo», me dijo, «esa caseta de peaje la cerraron hace más de 40 años. Ahí hubo un accidente terrible. Un autobús lleno de gente se estrelló. Dicen que el cobrador se volvió loco, que seguía cobrando a los muertos, y que las almas de los que no pudieron pagar su pasaje al más allá siguen ahí, atrapadas, buscando cómo cruzar. Nunca más volví a usar rutas desconocidas por acortar camino, y cada vez que paso cerca de un lugar solitario y siento ese olor a tierra húmeda, acelero el paso, porque sé que hay peajes que no se pagan con dinero, sino con algo mucho más valioso. Continuamos con la siguiente historia. El pueblo que dormía demasiado. Saludos cordiales, mi nombre es Ernesto Padilla, y aunque ya colgué las llaves de mi tráiler, las carreteras de México siguen vivas en mis recuerdos. Algunas son anécdotas divertidas, otras son lecciones aprendidas. Y luego está lo que viví cerca de un pequeño pueblo en la sierra de Oaxaca, un lugar que no aparecía en ningún mapa moderno, y que parecía regirse por sus propias y extrañas reglas. Me había desviado de mi ruta principal debido a un deslave en la carretera. Las indicaciones de los lugareños me llevaron por un camino de terracería que prometía reconectarme con la civilización en unas pocas horas. El sol comenzaba a bajar cuando divisé un pequeño caserío en un valle escondido. Casas de adobe, una iglesia con el campanario a medio caer y un silencio sepulcral. El lugar se llamaba, según un letrero carcomido a la entrada, Sueño Profundo. Necesitaba agua y quizás algo de comer, así que decidí parar. Estacioné el camión a las afueras y caminé hacia lo que parecía ser la plaza principal. Era un pueblo extrañamente quieto. No había niños jugando, ni perros ladrando, ni el murmullo de conversaciones que uno espera en un lugar así. Las puertas y ventanas de las casas estaban cerradas, pero no con candados, simplemente entornadas. En una banca de la plaza, vi a una anciana sentada, inmóvil, con un rebozo cubriéndole la cabeza. Me acerqué con cautela. «Buenas tardes, abuela», saludé. «¿Sabe dónde puedo conseguir algo de agua?» La anciana no se movió. Pensé que quizás era sorda o estaba dormida. Me acerqué un poco más. Su piel era pálida, casi cerúlea, y sus ojos estaban abiertos, fijos en un punto invisible, sin parpadear. Un escalofrío me recorrió. No estaba dormida, tampoco parecía viva. Retrocedí, una sensación de alarma creciendo en mi interior. Miré a mi alrededor. En el porche de una casa cercana, un hombre estaba sentado en una mecedora, también inmóvil, con la cabeza ladeada y los ojos vidriosos. Una mujer estaba tendida junto a un pozo, como si se hubiera desplomado mientras sacaba agua. Todos en la misma postura de quietud antinatural, con esa misma palidez. El pueblo entero parecía estar sumido en un sueño, del que no podían despertar, o peor aún,
como si fueran maniquíes dispuestos en una macabra representación de la vida cotidiana. El aire era pesado, cargado con un olor dulzón, como a flores demasiado maduras a punto de pudrirse. Corrí de vuelta al camión, el pánico apoderándose de mí. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que tenía que salir de allí. Arranqué el motor y, al maniobrar para dar la vuelta, mis faros iluminaron el interior de una de las casas a través de una ventana sin cortinas. Adentro, una familia entera estaba sentada alrededor de una mesa, con comida servida, todos en la misma postura catatónica, con los ojos abiertos y vacíos. Logré salir del pueblo a toda velocidad, sin atreverme a mirar atrás. Conduje durante horas hasta que encontré una patrulla de la Policía Federal. Les conté, agitado, lo que había visto. Los oficiales se miraron entre ellos con escepticismo, pero accedieron a acompañarme, más por protocolo que por creerme. Cuando llegamos de nuevo al desvío que llevaba al valle, el camino parecía diferente, más cerrado por la vegetación, y al llegar al lugar donde debía estar el pueblo, no había nada, solo monte, árboles y el silencio de la sierra, ni rastro de las casas, ni de la iglesia, ni del letrero de Sueño Profundo. Era como si el pueblo se hubiera desvanecido, o como si nunca hubiera existido. Los policías me miraron con una mezcla de lástima y sospecha. Me hicieron preguntas. Insinuaron que quizás el cansancio me había jugado una mala pasada. Yo sabía lo que había visto. Las imágenes de aquella gente inmóvil, con sus ojos vacíos, quedaron grabadas en mi mente. Nunca encontré una explicación. Fue una alucinación. Un pueblo fantasma que se manifiesta solo a ciertos viajeros. Solo sé que a veces, en el silencio de la noche, me pregunto por la gente de Sueño Profundo, si alguna vez despertaron, o si siguen allí, en su valle escondido, atrapados en esa eterna y macabra quietud, y agradezco no haberme quedado a averiguarlo. Continuamos con la siguiente historia. La sombra en el camarote. ¿Qué tal están? Soy Francisco, Pancho para los amigos del volante. He recorrido casi todas las carreteras de este país, Estados Unidos, de costa a costa, de frontera a frontera, durante más de 25 años. Uno ve muchas cosas, se enfrenta a la soledad, al cansancio, y a veces a cosas que no tienen explicación lógica, como lo que me pasó una noche en una parada de camiones en algún lugar perdido de Nebraska. Era una noche de esas frías y ventosas, donde el silbido del aire parece traer consigo lamentos. Estaba agotado después de casi 14 horas al volante. Me estacioné en la última fila del área de descanso, buscando un poco de tranquilidad para dormir unas horas en el camarote de mi Peterbilt. Comí algo rápido, revisé los seguros de las puertas y me metí en la litera. Me dormí rápido, pero mi sueño fue intranquilo, lleno de imágenes confusas. Desperté de golpe, con una sensación de opresión en el pecho. La cabina estaba oscura. Solo la tenue luz de la luna se filtraba por un resquicio de la cortina. Todo parecía normal, pero sentía una presencia. Un frío anómalo había invadido el pequeño espacio, a pesar de que la calefacción estaba encendida. Aguanté la respiración, escuchando. Nada, solo el viento afuera. Debió ser una pesadilla, me dije, intentando tranquilizarme. Estaba a punto de cerrar los ojos de nuevo cuando lo vi. En el rincón más oscuro del camarote, cerca de mis pies, había una sombra. No era una sombra proyectada por algún objeto. Era más densa, más oscura que la propia oscuridad. Tenía vagamente una forma humana, pero encorvada, como si estuviera acurrucada. Al principio pensé que mis ojos me engañaban, que era producto del sueño y la penumbra, pero la sombra se movió. Lentamente se irguió un poco, como si tomara conciencia de mi presencia. No tenía rostro ni ojos visibles, pero podía sentir que me observaba. Un terror primordial, helado, me recorrió de pies a cabeza. Quise gritar, pero la voz no me salía. Estaba paralizado,
como en esas pesadillas donde intentas correr y no puedes. La sombra extendió algo que parecía un brazo, una extremidad larga y delgada que se alargaba hacia mí. Un olor fétido, como a metal oxidado y carne descompuesta, llenó el camarote. Podía sentir cómo la temperatura bajaba aún más a medida que se acercaba. Intenté retroceder, pegarme más a la pared de la cabina, pero no había escapatoria. Cerré los ojos con fuerza, esperando lo peor, rezando en silencio todas las oraciones que conocía. Pasaron unos segundos que me parecieron una eternidad. Cuando me atreví a abrir los ojos de nuevo, la sombra seguía allí, más cerca. Su mano estaba a 100 centímetros de mi cara. Podía sentir una especie de succión, como si quisiera arrancarme el aliento, el alma. En un arranque de desesperación, manoteé en la oscuridad buscando algo, cualquier cosa. Mis dedos encontraron la linterna de metal que siempre guardaba junto a la litera. Sin pensarlo, la encendí y apunté el haz de luz directamente a la sombra. Hubo un sonido, un siseo gutural, como el de aire escapando de unos pulmones podridos, y la sombra retrocedió violentamente, como si la luz la quemara. Se encogió sobre sí misma, y por un instante, antes de desvanecerse por completo, me pareció ver 2 puntos rojos brillantes en el lugar donde debería estar su rostro. Luego, desapareció. El olor nauseabundo persistió unos minutos más. La cabina seguía helada. Yo temblaba como una hoja. Salté de la litera, encendí todas las luces interiores y revisé cada rincón. No había nada, solo yo y mi terror. No pude volver a dormir esa noche. Apenas amaneció, arranqué el camión y me fui de esa parada como alma que lleva el diablo. Nunca supe qué era aquella cosa. Un producto de mi cansancio extremo. Un espíritu maligno que ronda las paradas solitarias. No lo sé, pero desde entonces siempre duermo con una luz encendida y la linterna al alcance de la mano. Y cada vez que entro al camarote en la oscuridad, una parte de mí teme encontrar de nuevo esa sombra acechando en el rincón. Hay compañeros que se han reído de mí, pero ellos no sintieron ese frío, ni olieron esa podredumbre. Ellos no vieron cómo la oscuridad puede tomar forma